entran con adolescentes hasta los 18 años. Entonces, a partir, digamos, de cómo diseñamos el litigio de la penalización absoluta de las relaciones sexuales, presentarles un poco de metodología y un poco, otra vez, como de tips a la hora de planear una acción legal frente a un tribunal, que creo que puede ser lo más útil para ustedes en términos de, pues, de la práctica del derecho. ¿Tú me puedes ayudar con esto, amigo? Vamos a recapitular que estamos ayer con una presentación importante a mi modo de ver sobre la importancia de la jurisprudencia del sistema, de la jurisprudencia de los estándares del sistema interamericano, por tres razones en especial. Una, porque los estándares del sistema interamericano son o tienen un carácter de obligatorio cumplimiento para los estados, y ahora con el auge del llamado control de convencionalidad. Segundo, son importantes en tanto que genera significados normativos y genera categorías de interpretación con efectos irradiantes o con efectos sobre, digamos, internalización de los derechos nacionales. Y tercero, son importantes en tanto que nos remiten otra vez a la teoría de la interpretación de los derechos de los tratados. Eso, digamos, fue la parte un poco más gruesa del inicio de la presentación de ayer. Después pasamos con la presentación de la división que, a partir de la ilustración que yo recibí de la jueza Cecilia Medina Quiroga, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hago esta propuesta de división por etapas de la jurisprudencia en materia de derechos de las mujeres en el sistema interamericano. Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo que anoten en términos de bibliografía, lo que quieran, digamos, ahondar en esto. Hay un video de y lo puse en las recomendaciones de las lecturas, pero es un video de una presentación de la jueza Cecilia Medina en las sesiones que hizo la Corte Interamericana en Bogotá, y hace un poco esta división por etapas, un poco más sutil que, digamos, yo he afinado un poco para esta presentación. Pero las invito a ver esta presentación de ella. Ustedes buscan en Google Cecilia Medina, sesiones Corte Interamericana Bogotá, y ella hace esta presentación. También está el link de esa presentación en la entrega del material de bibliografía que yo mandé. Entonces también se lo pueden pedir a Tania o a Estefanía, pero les invito a ver esa presentación de ella de 15 minutos, creo que es muy ilustrativa. Adicionalmente, hay un documento para ver también esta primera acercamiento de etapas de la jurisprudencia de la Corte, de una chica que se llama Patricia Zuluaga. Está en inglés. Hay una traducción no muy exacta de su documento en inglés, que se llama The Path of Gender, Patricia Zuluaga. Y ella también hace el primer acercamiento de esta propuesta de división por etapas de la jurisprudencia del sistema interamericano en materia de derechos humanos. Es como un poco la revisión. Volvemos entonces a esta primera etapa que yo le llamo deficiente o de deficiencias importantes, con el caso Aloe. Estoy mirando a ver si lo estoy viendo bien. Sí. Y otros versus Surinam de 1993. Nos vamos con el segundo, que es Loaiza Tamayo, ¿cierto? Ustedes me ayudan. Caballero Delgado y Santana, exactamente. Caballero y Santana contra Colombia, relativo a desnudez forzada, donde se negó, importante en materia de la duda razonable en materia del estándar de prueba que se usó o que la Corte valoró, ¿cierto? Exactamente. Y tenemos fecha del 95. Tenemos el caso, entonces, un tercer caso, que es Loaiza. Esta mujer está viva, además. Loaiza Tamayo. Es un ícono en el mundo de los derechos humanos del Perú. Versus Perú, de fecha del 97, que tenemos el tema de violencia sexual. Y otra vez, un acercamiento deficiente por parte de la Corte en materia de estándar de prueba. Ahí creo que era una pregunta que no sé quién me hizo ayer, que qué había pasado con los hechos de particulares, con desnudez forzada de hombres.
Y hay un caso que se llama Rivitz versus Austria de 1995, que es de la Corte Europea de Derechos Humanos. Rivitz versus Austria, que habla. Tenemos entonces aquí un cuarto, que es Marisa Urrutia versus Guatemala, de fecha del 2003. Vamos con una segunda etapa, que podemos decir que es una etapa tímida de la Corte en materia del acercamiento de los derechos de las mujeres, donde se presentó, digamos, empieza con el caso, ustedes van a ver, masacre Plan de Sánchez versus Guatemala, masacre Plan de Sánchez versus Guatemala, de fecha del 2004. Vamos con esta división, lo que les digo, no es una división académica, no es una división que se ha hecho, es una división que yo he hecho para efectos ilustrativos de ustedes a partir de las dos referencias bibliográficas que les acabo de mencionar. Castro Castro, con algunas diferencias, Castro Castro, que para mí es un hito, y para la jurisprudencia de las mujeres en materia de derechos humanos, creo que este es un caso muy importante que merece que ustedes lo revisen en detalle, que es el caso del penal Castro Castro versus Perú del 2006, donde se contempló que la desnudez forzada, las inspecciones vaginales forzadas constituían tortura. Muy importante. Vamos con una tercera etapa, que yo la llamo esperanzadora, ¿cierto? Que vamos con el caso de Campo Algodonero o González y otras versus México. Versus México del 2009. Nos vamos con los casos de contra México, Valentina Rosendo Cantú versus México, Inés Fernández Ortega versus México. Nos vamos con el último para mí en esta etapa, que es el caso Hellman, ¿no? Contra Uruguay. Y nos vamos con una cuarta etapa, que ya para finalizar, que es una etapa, digamos, de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que está el caso Atala, Rifo, contra Chile, que es un caso que yo el día de ayer pasé un poco por delante, porque esto va a ser materia, digamos, que van a realizar la próxima semana y no quiero, y no es de mi especialidad, además. Atala, Rifo versus Chile, que tiene una gran jurisprudencia, un estándar muy importante sobre el principio de igualdad y no discriminación. Así que para los interesados están ahí. Y vamos con el último caso, que es el que empezamos hoy, que es el caso Artavia, Murillo y otros versus Costa Rica. Eso es más o menos como lo que hicimos ayer a grandes rasgos, una división, presentación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir, digamos, de esta división un poco de mi fácil de lectura, esto no, para efectos de ustedes. No sé si hay algunas preguntas a partir de esto o empezamos ya con el caso actual. ¿Tu nombre? Adrián. En el caso de Hellman, lo estuve revisando porque me llama mucho la atención, lo que comentaste de utilizar a la mujer como un instrumento para la reproducción. Y me encontré que la referencia a la contemplación de un texto de un párrafo, del que de realidad habla muchas más cosas. No sé si en esta nueva etapa, en la Corte se haya referido a este punto particular a más profundidad. O sea, ver a la mujer nada más como el medio de reproducción, porque incluso en las preparaciones ni siquiera no lo vuelven a tocar, ya no lo reparan por ese punto particular que me parece súper importante. Increíble, me parece fantástico que lo hayas mirado. Efectivamente es una mención muy corta de la sentencia, pero por lo menos lo menciona y creo que es rescatable. Sin embargo,
En el caso de Artavia, ese argumento no es, y si quieren ahorita lo vamos a ver con sustancia, digamos con más especificidad, pero en el caso de Artavia ese argumento no vuelve a tener trascendencia. Es decir, en ese momento yo podría decir que el caso, que esa mención importante que se hizo en ese momento no ha tenido mayor desarrollo. Y creo que es un desarrollo que merece más énfasis y que de pronto puede retomar o puede estar retomando sin que nosotros tocamos la Comisión Interamericana en los procesos o en los informes de admisibilidad o en los informes de fondo. Pero efectivamente no. Y yo creo que la sentencia se queda corta porque efectivamente, si bien lo menciona, no se menciona en el estudio de fondo de reparaciones. Y tiene que ver, y te cuento, digamos, la minucia de lo que pasa en esos procesos. Ese coma, como he dicho, ese quórum tan pequeño que hace, fue un proceso, digamos, de advocacy importante que hicieron las organizaciones de mujeres, específicamente CLAEN, que es una organización de toda la región en materia de derechos humanos que ha hecho activismo judicial en cortes nacionales e internacionales para meter eso, y creo que lo lograron satisfactoriamente. Pero yo creo que el alegato grande de la comisión, tanto de las representantes de la víctima, no iba por ese lado en ningún momento. Y si tú revisas los argumentos de la comisión como de los representantes, en ningún momento eso es un alegato de ellos. Esto llega a un alegato como de a partir de los amigos, curia, que lleguen al caso. Y me llama la atención porque este fenómeno de secuestrar a los niños para entregárselo a otras familias fue muy extendido, ¿no? Pues en el marco de esta operación Control. Y me sorprende que no hayan buscado nadie más por ahí el tema. Y bueno, creo que la Corte hace bien en reconocerlo, pero sí me llama la atención que fuera de pasadita. Exactamente, y creo que no fue un alegato, y creo que fue una de las conversaciones que en algún momento yo tuve con los representantes del caso, fue que creo que ese argumento les faltó, hubiera sido un gran espacio de ganancia por parte de los grupos feministas o por parte, digamos, de las víctimas de esta operación sistemática, si se hubiera reconocido más, pero eso no fue un alegato que hicieron los representantes. A veces uno dice, y eso es un buen comentario porque estos avances de la jurisprudencia solo se dan, solo si tanto la comisión adelanta los argumentos o los representantes de la víctima. A la comisión no le podemos dejar todo, a la Corte Interamericana todo el proceso de hermenéutica y de enlace jurídico en unos casos, digamos, de esta magnitud, ¿no? Son unas tantas minucias que yo creo que los representantes de la víctima pasaron por delante. Una gran pregunta. Bueno, no sé si hay otras preguntas en materia de este caso o preguntas cuando vimos sobre la importancia, y creo que el día lunes yo traté de demorar un poco para prepararles a ustedes en la importancia de lo que supone la incorporación del enfoque de género a la hora de llevar o liderar o estar atento a los peritajes de violencia sexual. Yo creo que eso es un tema que ustedes requieren, los que estudiamos Derecho, requieren un poco mayor de detenimiento y de definir cómo se están haciendo esos peritajes y el valor de la prueba. Le hemos quitado valor a la prueba y yo creo que es fundamental a la hora de hacer litigio. Bueno, vamos a ir. Entonces empezamos con el caso, digamos, mi modo de ver, uno de los casos que requieren mayor estudio, que es un gran precedente, que se puede usar con todas las discusiones nacionales que se están dando y que las invito también a leerlo. Y es el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, llamado fecundación in vitro del MIT, que se expidió, mejor dicho, ya les cuento la historia completa, el año pasado. Vamos por aquí. Este caso llega a la Corte Interamericana el 29 de julio de 2011 a partir que lo presenta la Comisión Interamericana. El caso tiene relación con los derechos a la vida privada, es decir, artículo 11 y artículo 17, vida privada y familiar de la Convención Americana, a la igualdad y no discriminación, es decir, artículo 24 y artículo punto 1 de la Convención, donde la CIDH dice que la prohibición total de acceso a la reproducción asistida implica una afectación de los derechos mencionados, los acabo de decir, vida privada, familiar, igualdad y no discriminación, a partir de un juicio de proporcionalidad limitada a los derechos en juego para las mujeres y parejas costarricenses. Es decir, la prohibición absoluta que hace Costa Rica sobre el acceso a la reproducción asistida es
viola estos derechos y por lo tanto genera responsabilidad del Estado de manera internacional. ¿Por qué es importante esta sentencia a mi modo de ver? Primero, es la primera vez que un caso reconoce las dos caras, pongamos así, de manera fácil y sencilla, las dos caras de los derechos reproductivos. Y yo les voy a entrar ahorita a explicar eso. Que son, y tiene que ver un poco con la diapositiva que estaba previamente. ¿Qué es esto? Estos son, como ven aquí, y yo lo voy a tratar a explicar, la cara de los derechos reproductivos tiene dos facetas. Uno, el control que tengo sobre mi sexualidad y reproducción, y adicionalmente tiene el acceso a los servicios. Yo no puedo ejercer uno sin el otro. Y ahorita lo vamos a entrar a ver. Es decir, es la primera vez que un caso contencioso, un caso que llega a la Corte después de haber pasado el trámite en la Comisión Interamericana, hace un análisis de qué son y qué supone el goce y el disfrute y de los derechos reproductivos. ¿Cierto? Segundo, resuelve la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana. Que también vamos a entrar. Y tercero, creo que es un ejemplo muy rico en términos de que muestra el diálogo que hay entre cortes nacionales, es decir, las cortes están alimentando la jurisprudencia del sistema interamericano. Es un diálogo importante entre cortes regionales y cortes nacionales, porque creo que en este caso es una comunicación así, y cortes nacionales. En este caso se tomaron jurisprudencia, estándares que había desarrollado la Corte colombiana y hasta la Corte de este país. Entonces es sobre, si bien era en materia de aborto, los traslada en materia de la protección del derecho o la protección del bien jurídico tutelable de la mujer versus el no nacido. Y eso lo vamos a entrar a ver. Yo creo que por estas razones, a mi modo de ver, hay otras personas que pueden decir que hay muchas más ganancias de esta sentencia, pero a mi modo de ver, estos son los tres logros más destacables de la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica. ¿Alguien sabe un poco brevemente, no sé si lo vieron en la sesión de la semana pasada, un poco los antecedentes? A ver, brevemente puedo decir que en el año 1995 el Ministerio de Salud de Costa Rica emite un decreto ejecutivo para autorizar y regular la práctica de la fecundación in vitro solamente para parejas conyugales. Es decir, se les permite por vía, digamos, del sistema público de salud. En el 2000, la Corte Constitucional de Costa Rica, pues la Sala de la Corte Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, dice que este decreto ejecutivo es de carácter inconstitucional. ¿Por qué? Y aquí tienen dos argumentos, creo que son muy valiosos, muy buenos, que hace la Corte Suprema de Costa Rica. El primero, y creo que este punto merece también un poco de análisis, y dice, todo lo relacionado, dice la Sala de la Corte Suprema de Costa Rica, dice, todo lo relacionado de la normativa en relación del derecho a la vida y la dignidad humana es competencia del legislador. Es decir, usted, Corte Constitucional, mejor dicho, no usted, Ejecutivo, por decreto ejecutivo, porque va a entrar a regular asuntos que tienen que ver con la vida y la regulación del que está por nacer o de la protección de estas técnicas reproductivas. Esto implica un paso por el legislativo. Me parece brillante el argumento. Y segundo, que tiene que ver con lo procedimental, con los límites del Ejecutivo, los límites de las Cortes. Entonces va en ese sentido. Ese es el primer argumento. Y el segundo argumento que aduce la Corte Suprema dice que la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana, que es el que está en esta diapositiva,
El artículo 4 dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Punto. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Ese es el artículo 4 de la Convención Americana. Entonces, la Corte Suprema de Costa Rica dice, a partir de esa interpretación, entonces, la obligación de los estados es de proteger la vida, empieza desde la concepción. Entendida, y dice la Corte Suprema de manera casi textual, entendida como la unión del óvulo con el espermatozoide. Por lo ese acercamiento de la concepción supone sostener que el embrión es persona humana y titular absoluto del derecho a la vida. Por consiguiente, y dado que la fertilización in vitro hay pérdida y congelación de embriones, se vulnera el derecho a la vida de los embriones y la práctica debe ser declarada inconstitucional. Eso dice la Corte Suprema. ¿Cómo lo ven? Es un argumento en hilo, digamos, argumental, y yo lo estoy diciendo frente a cuántos somos, 30, 40 personas. Es perfecto, es impecable, ¿cierto? La concepción, el derecho a la vida se protege desde la concepción. Concepción es la unión del óvulo con el espermatozoide. ¿De qué año es esta? Del 2000. Exactamente. Entonces, vamos a empezar a decir, quiero que lo entiendan porque creo que esa es la forma de aprender y hacer derecho real en términos de argumentación. Entonces, volvemos a recapitular. A ver, la protección del artículo, la interpretación y aplicación del artículo 4 es, y lo dice la Corte Suprema, la obligación de proteger la vida parte desde el momento de la concepción. La concepción es la unión del óvulo con el espermatozoide. Eso nos lleva a decir que el embrión es persona humana. En la fecundación in vitro se pierden óvulos, se pierden embriones. Por lo tanto, hay que declararlo inconstitucional. ¿Sí? Esto, les voy a decir, no solamente de Costa Rica. Esta misma argumentación la ha utilizado Perú para prohibir en el sistema público de salud la venta de la anticoncepción oral de emergencia. Y peor aún, el Tribunal Constitucional del Perú dijo, la fecha, 2009, dijo este mismo argumento y dijo, y adicionalmente, como no tenemos prueba científica de los efectos de la anticoncepción oral de emergencia, donde la duda razonable de que estamos posiblemente acabando con embriones igual persona humana, se restringe la venta de la anticoncepción oral de emergencia en el sistema público de salud. Y hoy en día, la anticoncepción oral de emergencia en el Perú no se puede vender en el sistema público, no se puede hacer de manera gratuita. Entonces esto le quiero decir, además, no es una argumentación aislada de lo que está pasando en la región americana. Esto demuestra las concepciones de las jueces, de las Cortes Nacionales en materia de estos temas. En el caso de Perú, ¿sí se vende a los privados? Costosa y bien costosa. Pero ¿cómo justifican que la gente con dinero sí pueda matar a embriones? Sí, pero yo Estado no tengo por qué darla si tengo una duda razonable de que eso mata embriones. Y eso también pasó en Chile. Por dicho, todo esto no es, este momento que les digo que es, argumentalmente hablando es casi en hilo conductor, es muy bueno, no solamente Perú, es Perú, Chile, Ecuador, y ahorita vamos a mirar algunas de las sentencias que tengo ahí. ¿Okay? Entonces, esto estaba, mejor dicho, era un tema importante a discutir en el sistema interamericano de derechos humanos. Resuelve muchos temas que se están dando a nivel nacional. Por eso también la importancia de este caso, porque define cosas importantes a nivel de política pública, de salud reproductiva de los jóvenes y de las personas, las mujeres, las parejas. Entonces eso pasa en el 2000. Ante las consecuencias, digamos, de la prohibición, 9 parejas diagnosticadas con infertilidad que no pudieron acceder, digamos, a la técnica al interior del país, porque muchas de ellas fueron a Colombia y fueron a Estados Unidos a hacerse los procesos de fertilización in vitro. En el 2004 demandan ante el sistema interamericano la sentencia que les acabo de contar.
Este caso, digamos, también es un litigio novedoso, es decir, demostrar el daño a partir de una sentencia. Ellos tienen que hacer los peticionarios tienen que hacer una demostración importante de que ellos hacían parte de la fila en el sistema público de salud para acceder al servicio. Ellos no eran personas cualquiera, ellos estaban en el proceso de acceder a la fertilización in vitro en el sistema público de salud. Por eso fueron estas 9 parejas. Entonces, después de casi, imagínense, esto entra en la Comisión Interamericana en el 2004 y hasta el 29 de julio del 2011 el caso llega a la Corte. Y por eso les digo que a veces que nosotros no podemos pensar que la resolución de nuestros problemas de derechos humanos o nuestros problemas pueden ser el sistema interamericano. Esto es la última, como el derecho penal, la última ratio de la aplicación del derecho y de las prohibiciones. El sistema internacional de los derechos humanos, el sistema regional, no puede ser la primera opción de litigio para defender los derechos humanos. Tiene que ser la última opción, o si no vamos a acabar con la legitimidad del sistema, vamos a colapsar el sistema. Y estas presentaciones no tienen que ver para incitarlos a llevar casos al sistema, sino incitarlos a implementar los estándares aquí en México, en su práctica, en los estudios de la academia, en sus investigaciones, en hacer estudios sobre los casos que les dije, sobre cuáles son los efectos del caso de Caballero Delgado al no considerar la prueba testimonial como básica para la desnudez forzada. Estas son las investigaciones que tenemos que empezar a hacer en nuestros países. Entonces, esto llega en el 2009, esto llega, ¿qué dije? 2009. Exactamente. Entonces, en ese momento, y quiero hacer aquí una pausa para irnos atrás, que creo que es lo más valioso como de tener una conversación de esto. En el 29 de julio del 2011, la Comisión dice: esta decisión afecta completamente la vida privada y familiar y eso viola el derecho a la igualdad. Eso es un gran argumento, es una defensa más de proporcionalidad, que a mi modo de ver la Comisión es un poco corta al hacer la presentación ante la Corte, pero porque hace un proceso de proporcionalidad, de si esa era la vía correcta y proporcional para proteger el derecho a la vida de los embriones. Yo como litigante, ¿admito el derecho a la vida? La Comisión, vale la pena que ustedes lean la argumentación que hizo la Comisión Interamericana para llevar el caso, porque es una argumentación, a mi modo de ver, que era una argumentación muy errada de cómo litigar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hace un estudio de proporcionalidad y admite muchos criterios. Exactamente. Entonces, échenle ojo, revísenlo de manera crítica, porque creo que tiene efectos muy perversos. Que nos salió bien en una corte, que nos salió bien el argumento de la Corte Interamericana, pero yo creo que la argumentación que hizo la Comisión no fue la mejor técnica para hacerlo. Bueno, eso, se los dejo a ustedes y los invito a leer tanto el informe de la Comisión como la decisión. Bueno, como les dije entonces, es la primera vez que la Corte Interamericana reconoce en un caso contencioso las dos caras de los derechos reproductivos, y ahí me voy a ir atrás. El primer reconocimiento internacional que se hace de los derechos reproductivos se hace en 1994 en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de la ciudad de Cairo. Esa es la primera mención de los derechos reproductivos en el sistema, como en el mundo internacional. Y se pasa, digamos, de una concepción de la protección de la planificación familiar. Siempre se hablaba de los derechos reproductivos antes de esta fecha sobre la planificación familiar, la importancia de que las mujeres planifiquemos, de que los países no crezcan. Eran argumentos completamente demográficos. Entonces, en ese momento, en ese 90, hay un cambio del discurso internacional sobre la protección de los derechos reproductivos y se dice que
debe situarse a la mujer en el centro del planteamiento integral de la reproducción. Ya no vamos a hablar de familia, crecimientos demográficos, es la mujer, y es la mujer a partir de un acercamiento de derechos humanos y no a partir de un acercamiento de género. Es importante esta conferencia internacional por este cambio del discurso que se hace en el reconocimiento de los derechos reproductivos. Adicionalmente, en el 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, se estableció, y aquí es como la definición más básica que podríamos decir de los derechos reproductivos, que tienen que ver con, y abro comillas, los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libremente y responsablemente, y esto es muy importante. Digamos, el número de hijos, eso tiene que ver con derechos reproductivos. Yo decido el número de hijos que quiero tener. Decido el esparcimiento de los nacimientos y el intervalo entre ellos, ¿cierto? Y a disponer de la información, y aquí es donde empieza la otra cara de los derechos reproductivos, y acceder a la información y los medios para alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Es decir, yo solamente puedo definir cuándo, cómo y de qué manera tener hijos si a mí me dan la información y el acceso a los servicios. De otra forma, los derechos reproductivos no son materialmente que se puedan gozar. Esto es un cambio muy importante, esto cambia en 1995, y esto cambia además todo el proceso de la agenda de los derechos de las mujeres. Esto cambia la forma de acercarse al mundo de los derechos reproductivos. ¿Tú tienes una pregunta? ¿No? ¿Tú? Bueno, estoy pensando histórica, o sea, porque este derecho se incorpora a México en el 74. Claro. Como tal. Estoy hablando de... ¿En qué momento migran las ideas a dónde me parece interesante? Exactamente, cómo y dónde. Y creo que porque este sentencia es importante, es porque yo creo que los precedentes más importantes que salen de esta jurisprudencia ya se habían reconocido en cortes nacionales mucho antes del 2012. Sí, pues. No sé, 2012, ¿no? ¿Sabes? ¿Se acabó? Sí, estoy viendo la dos. ¿Arpaio? Sí. Salió este como diciembre. El año pasado, sí. Entonces, en ese reconocimiento, la Corte Interamericana entiende, digamos, esta evolución internacional de reconocimiento de los derechos reproductivos como la misma cara y la misma moneda. Ustedes no pueden hablar de cómo, cuando tener hijos, si el Estado no me ofrece el acceso a la información, es decir, a cuidarme, y no me accede, además, los servicios, todo tipo de servicios. Sí, dado que estamos un poco en lo internacional, ¿qué pasa, por ejemplo, con países, por ejemplo, con Estados Unidos, que son el tema de te dejo decidir, pero yo no, o sea, Estado liberal mínimo, que siempre hay esa pugna, pues? O Canadá también tengo entendido que no está penado, o sea, puedes interrumpir el embarazo, pero no hay prestación. Entonces, ¿qué tanta disputa hay en torno a esta dimensión del acceso a la salud y a la información? Esto es un avance de los países de nuestros. Y puede decirse que podemos entrar con Colombia y después México y después Argentina, pero esta argumentación sobre modelos de Estado, y eso tiene que ver con el modelo de Estado y los modelos de Estado de nuestras constituciones modernas, no es un Estado, es un Estado prestacional, y tiene que ver esto con el Estado, de qué modelos de Estado estamos hablando. Y es una pregunta súper interesante de la lógica normativa de los movimientos de mujeres y el acercamiento tan distinto que tenemos, tanto en Estados Unidos como nosotros. Lo interesante es que Estados Unidos es parte de esto, ¿no? Se supone, pues. Se supone. Pero esa discusión en Estados Unidos tuvo años, o sea, Exacto. Y vamos a ver ahorita. Entonces, estamos viendo, ¿no? Entonces, primer reconocimiento de los derechos reproductivos, 1995, ahí se cambia, digamos, esta concepción de entender acceso a autonomía más acceso a servicios. Mira que este tuvo que ver el test de proporcionalidad que hizo la comisión, que a mí me parece gravísimo, pero bueno, yo se lo digo para que lo lean ustedes. Y adicionalmente les invito a leer el peritaje o a ver en internet el peritaje de Paola Vergallo en el caso de in vitro. Es una participación de ella de 20 minutos en la audiencia, donde presenta, digamos, un poco la evolución y su peritaje en este caso. Los invito a verlo en YouTube.
Pero entonces, ¿qué había pasado antes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos reproductivos? En la Comisión Interamericana se han tratado los derechos reproductivos en tres dimensiones, pues como tres temáticas: aborto, esterilización forzada y reproducción asistida. Esas son como las tres temáticas que ha conocido la Comisión Interamericana en materia de derechos reproductivos, ¿cierto? ¿Qué había pasado en aborto en la comisión? Exactamente, el caso Paulino. ¿Qué más qué había pasado? El caso Baby Boy. Este es un caso que está ahí, ustedes lo alcanzan a ver, los que están allá. En materia de derechos reproductivos, la Comisión ha conocido aborto, esterilización forzada y reproducción asistida. Que, digamos, con su caso máximo, caso emblemático, Artavia Murillo versus Costa Rica, ¿cierto? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué pasa con el caso Baby Boy? No sé si estos que están ahí viendo, pero bueno. A partir, digamos, este fue el caso que se presentó en el año 1971, conocido como Baby Boy versus Estados Unidos. Este caso fue interpuesto por dos ciudadanos norteamericanos en favor, otra vez, del derecho a la vida del no nacido, el que se denominó, o se dijo en este caso, Baby Boy, quien habría sido objeto, todo esto en una pretensión, digamos, habría sido objeto de un aborto en el marco de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, Roe versus Wade. Es casi es un caso no tangible, pues en materia de víctima, que tú dices, pues siempre se necesita una víctima y un daño a demostrar. Estos peticionarios muy sabiamente dijeron, es que con el caso Roe versus Wade se murió un baby boy, matamos a un baby boy. Por lo tanto, le pedimos a la Corte, a la Comisión, que respete los derechos de la vida, de protección a la vida, fui yo. No se apagó antes. Creo que ya está prendido. ¿Aquí? Listo. Aquí, entonces, para los que estamos en este lado, entonces, ¿cuáles fueron los derechos alegados por los peticionarios? Vida, igualdad, derechos del niño y salud de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Punto importante: Estados Unidos no es un país que haya firmado la Convención Americana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiere que todos los países de la Convención Americana respeten los derechos los derechos humanos de la Convención, menos ellos. Por tanto, yo necesito que la OEA y la Comisión me hagan vigilancia sobre mi respeto de los derechos humanos. Es una política también muy discutible de los Estados Unidos en materia de la protección de los derechos humanos. Todos fírmenlo, yo tengo la comisión en Washington, todos tienen que cumplir menos yo. Eso se los dejo para reflexión. Entonces, la comisión emite un informe de fondo y dice que, haciendo una lectura, digamos, de los anexos o documentos de preparación de la Convención Americana, los estados tenían una intención clara de dejar abierto o de no hacer una protección absoluta del derecho a la vida del no nacido, y que por lo tanto se había puesto coma en general, y era en el sentido de respetarle a los estados firmantes de la Convención Americana la posibilidad de legislar o no sobre materia de aborto, donde sí había un consenso claro de los estados americanos para en la elaboración de la Convención Americana era en pena de muerte. Claro, Estados Unidos, ¿no? Pero que Brasil, digamos, los países que estaban en la mesa de la creación de la Convención Americana, había una claridad de que los países tuvieran la capacidad de legislar o no en materia de aborto, y por lo tanto, en general, era una presunción favorable de los estados en esta materia.
eso es más o menos lo que dice este informe de fondo, es importante, pero no resuelve nada. Y además dice, este caso no se admite porque como Estados Unidos, bueno, se llega, digamos, a darle mayor, ustedes, Estados Unidos, pues no han firmado la Convención Americana, así que no venga a negar el artículo 4 cuando usted ni siquiera lo ha firmado. Entonces no entro, digamos, más a una discusión más fina sobre lo que significa la protección de la vida en general de la concepción, pero digamos, empieza a hacer una argumentación de lo que les dije ayer que es importante, que es la interpretación de las reglas de interpretación de los derechos de los tratados. Y aquí la Comisión se fue a cuál había sido la discusión del marco de la Convención Americana para resolver esto. Importante entenderlo, digamos, a través de la importancia de la aplicación de los tratados. Tenemos otro caso, que es un caso que está pendiente de un informe de fondo, creo que poca gente tenemos conocimiento de él, que es el caso James Demers versus Canadá. Se alegaron muchos derechos, que son los que ustedes ven ahí: vida, igualdad, expresar y divulgar ideas, especial protección de la mujer embarazada, a participar de los beneficios científicos, a ser reconocido como persona, asociación y de desarrollo de la personalidad. Más o menos los hechos de este caso tienen que ver con un activista en contra del aborto que dura varios días frente a una clínica de aborto en los Estados Unidos, diciendo carteles con ustedes están matando niños, y es arrestado a los 2 días de hacer sus manifestaciones en la calle. Y entonces él dice que esta es una detención ilegal y que adicionalmente le estaba protegiendo los derechos a la vida, los derechos del no nacido en su manifestación. Se admitió, Canadá tampoco ha firmado la Convención Americana y está pendiente de un informe de fondo solamente con relación a lo que tiene que ver con la detención ilegal, porque los otros derechos se ignoraron. Yo creo que ese caso no está bien. Es importante también, si lo quiere ver, y más que todo el informe de la comisión tiene que ver con la incapacidad que tiene Canadá para hacerlo. Y adicionalmente creo que en este espacio resulta muy pertinente, y ya que tenemos una persona de GIRE, de presentarles además el caso, un video muy ilustrativo, muy humano, de uno de los casos más importantes que ha tenido, digamos, la historia de los derechos reproductivos en la región americana, que tiene que ver con el caso de Paulina, donde se le llegó a una solución amistosa. No les voy a contar el caso porque lo van a ver ahí, creo que son más o menos que como 15 o 20 minutos el video, menos, ¿no? Donde es el caso de la negación de un aborto en uno de los estados de México. Este caso llegó a solución amistosa y pues lo litigó GIRE y el Centro de Derechos Reproductivos, si no estoy mal. Y entonces veamos ¿quién de ustedes lo ha visto? ¿No? Entonces yo creo que vale la pena que lo veamos. No sé si tenemos sonido. Sí. Yo que estoy aquí jugando con los... Vamos a hacer esto que está... Eso está así porque creo que está pensado para otro público, el público pues de lengua, pero ya es una introducción, pero todos en español. ¿Sí se oye?
No, vale la pena reflexionar. Sí. Además, creo que soy yo. Mamá. Otra opción es invitarlas a verlo. No podemos ver con los subtítulos, ¿no? ¿Será mi lado? No, No, pero lo podemos. con los subtítulos sí. Después fue donde me abusó me violó a mí, me estaba preguntando que cuántos años tenía, que en qué escuela estudiaba, que qué hacíamos en Tizones, porque nosotros no le quisimos decir que enfrente vivía mi mamá. Y nos corrimos para allá y cuando nosotros llegamos el hombre ya no estaba. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al entrar a la casa yo vi llorando a mí, a la Paulina. Y me dijo, mamá, dice mamá, ¿qué tienes, hija? Le dije, me violó a mis hijos. Mi mamá corrió y cuando me vio a mí que estaba desangrada, mi hermana estaba boca, toda mamada de pies y manos, me trajo en la boca. Ya vamos a tener que ver si mejoramos. Fuimos y nos dijeron que me hicieron a mí un raspado vaginal, pero a mí nunca me dijeron que yo podía quedar embarazada. Hay varios. Nosotros sentimos que cometió la autoridad desde el inicio. Yo fui a poner mi denuncia, no me mandaron peritos para recoger todo lo que me quedaba. Llegaron, pero hasta el día lunes, esto sucedió el sábado, dejaron que transcurrieran 2 días más. Ni en la agencia receptora, ni en la agencia de delitos sexuales aplicaron la vigencia. Sí. A ellos le habían dado información sobre unas pastillas de emergencia para que me las, pues en caso de violación, que se las dieran a cualquier persona, y ellos no lo hicieron conmigo. Aunque si tú subes al área de psicología, en la agencia de delitos sexuales, en el segundo piso, ahí ves un póster grande y precioso de anticoncepción de emergencia. Me dijeron que si yo iba a regalar al niño, lo iba a tener o se iba a abortar. Y yo le dije, pues realmente yo no quiero tener a un bebé que no deseen, que lo hicieron a la fuerza, le dije. Porque yo vi que no le daba su menstruación, le iba con una doctora y me dijo que parecía que sí estaba ocupada su matriz. Yo me sentí bien mal, muy mal me sentí al saber que mi hija estaba embarazada.
Me hice un ultrasonido y salió que estaba embarazada. Y mi mamá me dijo que si quería abortar y yo le dije que sí. Yo sí es cierto, yo pensé que mi hija tuviera ese degrado, no era justo lo que le habían hecho. Y tener un hijo así, que no sabe ni quién es, es grato. Yo con mi mamá y mis hermanos decidimos que me iba a hacer un legrado. Entonces fue que la doctora nos dijo, mira, le dijo a mi mamá, como esto ya está a base del Ministerio Público, pues ustedes tienen que traer una orden y yo se los practico. Ella llega a pedir la autorización para la práctica del aborto, tal como lo dice el Código Penal. Lo debes de pedir al Ministerio Público. Dice, el Ministerio Público autorizará. Fuimos a pedir al Ministerio Público una orden para que a mí se me practicara el legrado. Y nosotros fuimos otra vez a las autoridades, cuando yo mi Humberto. Y nomás nos traían de aquí para allá. Que ellos iban a dejar los papeles y que no estaban bien esos papeles. Y luego que pasamos a consulta nos cobraron 45 pesos una consulta, según el Hospital General, que yo digo que esta gente pobre no deberían de cobrar una cantidad así. La señora insiste en que se le deba dar, pero no, le decía señora, es que esto no lo puede practicar un médico particular, lo tienen que practicar los médicos del Hospital General. Le traía los papeles donde decía que se hiciera la inhibición del embarazo. Pues él me dijo que no era inhibición. Me dijo, yo como que inhibición para mí, dijo, significa seguir adelante. Es lo que yo quiero que vaya a solución pública y te cambie esta persona, que le quite inhibición, que le ponga interrumpir. Entonces, ok, yo fui al Ministerio Público, en ese momento fui, le cambiaron todo, volví a regresar. Me dijo, bueno, está bien. Cuando ya me lo dio por interrumpir, dijo, está bien. Ahora, dijo, me vas a dejar internar a tu hermana. La someten o la amarran a que si es el aborto, tiene que ser hecho por ellos, por las autoridades de salud del Estado. Este amarre que le hacen es para asegurar que la niña no se les va. Y para trazar, según lo sentimos nosotros, todo este enredo que hace posible la dilación del tiempo y la pérdida de la posibilidad de abortar. Pues realmente me trataron muy mal, no me dejaban ver a mi mamá, no me daban de comer. Dice que la maltrataron mucho, a ella la regañaban mucho adentro del hospital donde la tenía. Y ella pues siempre me buscaba, ella agarraba y abría la puerta, mamá, y siempre yo entraba así, aunque no me dejaban entrar, yo entraba y le decía, ¿qué quieres? Decía, mamá, yo tengo mucha hambre. Así, dile que no te regañen, dice, porque ellos no tienen por qué regañar. Porque el director del Hospital General, el doctor Ismael Ávila Íñiguez, le dice, agente del Ministerio Público, Normalicia Velázquez Carmona, fíjate que yo soy una autoridad de salud, pero de carácter administrativo. Yo no tengo autoridad para designar personas a que practiquen el aborto. Al cabo ya de 8 días, yo vuelvo a procurar al doctor Conrado, pero para eso tengo que ir a buscarlo hasta donde el señor checa. Hasta el checador tengo yo que ir a buscarlo y hacerle guardia hasta que él llegara. Cuando él se presenta, y lo miro que está checando, yo me acerco y le digo, doctor, ¿qué pasó? Disculpas por los problemas, soy la incapacidad de la tecnología. Ya vamos a ver si
El doctor dice, no, mira, es que la verdad, hijo, yo lo único, sí te quería ayudar, pero te quería ayudar en decirte cómo llenar el papel. Le dije, doctor, no, digo, es que usted no me dijo eso. Usted, acuérdese que usted se puso como ejemplo todavía, y usted salió a decir que usted se ponía en mi lugar, y que usted se hija para le pasar lo que usted le iba a hacer. Entonces, ¿por qué ahorita me sale con eso? Eso me hubiera dicho desde un principio. ¿Cuánto tiempo tiene la mamá ahí? Ministerio Público vuelve a girar otro oficio dirigido al doctor Astor Otto. El doctor Astor Otto le contesta y le dice, por favor, envíeme copia de la averiguación, porque al doctor Ismael Ávila Ñíguez no se la envió. Le envían oficio con todas las copias de la averiguación. Es tiempo y es tiempo y es tiempo. Nos dijo el procurador si quería votar, yo le dije que sí, que me llevó con un sacerdote en su camioneta. El procurador iba en su carro, se lanzó en su vehículo oficial junto con sus guaruras a la iglesia. Sí, nos llevó con el sacerdote y nos dijo que cómo yo iba a poder abortar, sí. Y nos empezó a contar la historia de unas monjas que les pasó en España, creo que fue, que las violaron unos guerrilleros, quedaron embarazadas algunas y que pues que ellas decidieron tener su bebé y que iban a ver cómo le iban a poder servir a Dios, y le dije que yo quería abortar y a mí nadie me lo iba a impedir. Pues aunque realmente sí me lo impidieron, porque lograron que el bebé naciera. Trataron por todos los medios dentro de su modo de pensar, fundamentalistas, de convencerla. Y al momento de ver que no se lograba, le dice a la señora, ¿sabe usted que si ella se practica el aborto y usted se lo facilita, van a quedar excomulgadas de la iglesia? No, me internaron durante 3 días. Y la niña dice, yo ya no quiero regresar, pero si ya me van a hacer regreso. Pero los 3 días ahí sí me subieron al piso y fue que llegaron unas mujeres, las llevó el director del Hospital General, 2 mujeres diciendo que eran del PIB. A mí nunca me pidieron permiso para que ellos subieran al hospital. Ellos subieron porque el señor director así lo quiso. Llegaron y le enseñaron un video a mi hija donde le quitaban un producto cuando se querían hacer el aborto. Un producto, pero yo creo que ya era demasiado grande porque ya estaba bien formada la criatura. Yo se los pedí cuando todavía no era una criatura. Y es más, si le pedimos, nunca le pedimos que lo hicieran ellos. Se les pidió una autorización para que lo hicieran por otro lado, pero ellos nunca lo quisieron, dijeron que porque les correspondía a ellos. Me enseñaron distintos fetos de expresar, me enseñaron uno de 3 meses, uno de 4 meses, otro de 5 meses, y me decían que cuando me sacaran a mi bebé que así iba a estar todo destrozado. Es una grosería. Es una grosería. La niña estaba recién violentada. Todos ustedes estaban en desorden, yo creo, y era lo más lógico. Y llegan ellos con este material aparentemente tan cándido, con una buena voluntad tan supuesta ahí y tan perversa, donde lo único que logran es hacerla a ella sufrir. Me dejaron una hoja con puntos negros y me dijeron que alzara la cabeza, que contara hasta 10 y que la volviera a bajar y que viera el papel. Y pues sí lo hice y era más o menos una imagen de Cristo con mancha negra. El señor contesta y le contesta a su subordinado y le dice, ¿sabes que sí procede el aborto? Asigna personal para que se lo practique. Todo ese tiempo me tuvieron en ayunas, no me daban de comer. No me dieron de comer más que 2 días. Pues que porque me iban a hacer de grado y luego me decían que no estaba el anestesiólogo, que no estaba el ginecólogo, que andaban de vacaciones. Oiga, si quiere hablar el director con usted, ya pasé yo y fui a hablar con el director. Dijo, ¿sabe qué, señora? Dice, su hija corre estos riesgos, me dijo. Ah, sí, le dije, ya me llevó adentro un cuarto y estaba un pizarrón, ¿verdad? Y me dibujó en forma de una pera. Y me dijo, mire, esta es la matriz. Dice, adentro, esto se abre en la parte reducida de la pera,
esta es la trompa de la matriz. Si la abrimos nosotros, dice, probablemente se quede así, ya no se vuelva a cerrar, me dijo. Entonces su hija nunca va a poder tener familia, porque todo el tiempo lo va a estar sacando, me dijo. Ah, sí, me dijo. Y luego me dijo, este es otro, me dijo. Adentro tienen ustedes una placa, dice así, que cuando tienen el producto adentro está así levantado. Entonces si le sacamos el producto, esto se cierra, que probablemente también quede estéril, me dijo, que jamás va a poder engendrar criaturas. Ah, y el otro, pues ahora me dijo, hay otro también, dice que se puede desangrar, una hemorragia, y no se la podemos parar. Y que hasta se pueda morir su hija, y si se muere su hija, la única responsable es usted, me dijo. Realmente estuvimos todo un mes dando vueltas y vueltas para que al fin de cuentas no me practicaran el legal. Bueno, doctor, le dije, si esto iba a pasar, ¿por qué no me lo hicieron ver desde un principio? ¿Por qué me hicieron dar tantas vueltas para venírmelo a decir en este tiempo? Nos hicieron firmar un papel donde decía que nosotros no desistíamos, pero no decía por qué nos desistimos. Nosotros realmente nos desistimos por el miedo que nos metieron de que yo podía morir. Yo le dije al director que si lo que él pretendía era meterme miedo, que sí lo había logrado. Porque en realidad a mí me dio mucho miedo perder a mi hija ya grande, que yo dije, no, pues de perder a mi hija, a que tenga un bebé, pues mejor que tenga el bebé, ¿verdad? Pues realmente desde que el bebé nació, mi mamá se ha hecho cargo de él. Yo me pienso recibir una licencia penalista, espero que mis papás todavía sigan viviendo para seguirme ayudando y que la gente que me ha ayudado hasta ahorita que me siga ayudando para salir adelante con mis estudios, con muchísimas mujeres que pasan por lo mismo que me estoy pasando ahora. Nada más que la diferencia es que nadie se va a valorar como mujer y que no tienen el valor suficiente para denunciar o se quedan calladas. Este es un caso, como les digo, que llegó a solución amistosa, que llevó Kire. Creo que fue por mucho tiempo uno de los referentes más importantes en materia de derechos reproductivos para los otros países y digamos de los logros que se habían llegado a producir para la víctima, para ella, en una negociación muy importante entre el Estado de México y la negociación que hizo Kire. Esto, lo que les digo con esto, han sido solamente los 3 primeros casos que había conocido, digamos, muy de fondo la comisión, hasta este caso, digamos, de Artavia, pero estos son como los 3 casos más emblemáticos que ha conocido la comisión, que conoció la Comisión Interamericana en materia de aborto previo a este caso. ¿Qué pasó entonces? Estábamos hablando, previo a estos casos, digamos, adicionalmente hay 2 casos importantes en materia de esterilización forzada. ¿No? Yo les estoy contando, pero lo que se había hecho en la Comisión Interamericana previo a esterilización forzada. Entonces tenemos el caso María América Mestanza versus Perú, de una petición donde mujeres y María América Mestanza, digamos, se logró probar que la esterilización forzada en la época de Fujimori consistía en un método para modificar rápidamente el comportamiento reproductivo de la población de mujeres pobres, indígenas y zonas rurales en el Perú. Es un caso muy bonito. Esto también llegó a solución amistosa. Está en este momento en proceso de solución amistosa entre las organizaciones de mujeres del Perú y el Estado. Esto tiene que ver con, digamos, a ella se le hizo una esterilización forzada como error. Ella se le dijo que se le incitó, le dijo que si no se hacía la esterilización ella iba a morir, que era importante, y finalmente ella muere. Entonces es un caso que el invito a leer, María América Mestanza. Hay otro caso más importante en materia de esterilización forzada en la comisión que se llama ID versus Perú, versus Bolivia. Disculpen. ¿Fue yo? ID versus Bolivia, que también tiene que ver con esterilización. Entonces, es
menos lo que se había hecho con derechos reproductivos, IB versus Bolivia. Finalmente llega este gran caso de Artavia Murillo. ¿Qué pasa entonces ya en materia del estándar que se logró? Uno, y lo voy a leer como de manera textual porque es una gran relación que hace, la Corte Interamericana dice y reconoce que los derechos de la vida privada, la autonomía reproductiva y a fundar una familia abarcan el derecho positivo de toda persona a beneficiarse del progreso científico. Es decir, engloba lo que hemos hablado de las dos caras de la misma moneda. Y a su vez, el derecho de acceso al progreso científico se deriva, mejor dicho, el derecho a acceder a los mejores servicios de salud estética reproductiva. Es decir, el derecho a fundar una familia supone, digamos, el acceso a los mejores beneficios del progreso científico. El progreso científico en este caso supone fecundación in vitro, por lo tanto proteger esos derechos son derechos de doble vía, por lo tanto declárese la práctica de la fertilización in vitro digamos acorde a la Convención Americana. ¿Listo? Este fue el primer argumento. El segundo argumento, que tiene que ver con lo que lo vimos al principio, que era sobre la interpretación del artículo 4. Ya se habían hecho algunas menciones muy vagas del artículo 4 y finalmente la Corte dice que él no va a hacer un acercamiento sobre el inicio de la vida, él no va a entrar a discutir cuándo inicia o no la vida, dice la Corte Interamericana. Lo que él empieza a definir y concluye cuatro cosas, dice: la concepción comienza con la implantación del embrión en el útero de la mujer. Antes de este estadio, digamos, no es aplicable la protección del artículo 4. Y aquí dice algo muy importante, dice: al momento de la redacción de la Convención Americana, los avances científicos que permiten decir que había o implantación o fecundación eran distintos. Hoy en día podemos decir que la concepción solamente se produce después de procesos distintos. Hay un proceso primero que tiene que ver con la unión del óvulo con el espermatozoide, y después podemos hablar de concepción, mejor dicho, en otros tránsitos. Son espacios o estadios biológicos distintos, y que por lo tanto antes de la concepción no hay una protección del derecho a la vida. Y creo que es un argumento, digamos, muy avanzada de la Corte hacer una relación entre lo biológico, las teorías biológicas del inicio de la vida con la protección del derecho a la vida. Es muy avanzada, digamos. El segundo dice que el embrión no es considerado persona ni titular de derechos en el sistema interamericano, ni mucho menos en el sistema europeo ni en el africano. Por lo tanto, no se puede hacer una aplicación del artículo 4. Y este es el tercer argumento, creo que es uno de los argumentos más importantes que requieren para nosotros un mayor uso, que dice que la protección de la vida prenatal debe hacerse a través de la garantía de los derechos de la mujer embarazada como persona ya nacida versus la protección general de que está por nacer. Es decir, la protección de la Convención Americana se hace sobre la persona ya nacida, en este caso la mujer, y que cualquier protección al embrión es vía la mujer. Esto genera, digamos, un cambio importante, digamos, en materia de la protección o políticas públicas que se puedan hacer para las mujeres embarazadas. Y esto tiene que ver con la relación del artículo, digamos, hacer un estudio de proporcionalidad, digamos, de lo que significa la protección de la vida en general desde la concepción. Este creo que para mí es uno de los argumentos más importantes. Esta diferenciación que se hace, la protección del no nacido, se hace a través de la mujer, no por sí misma. En el entendido que el embrión no puede ser considerado persona. Y adicionalmente, que esto es un argumento completamente sacado de lo que se dijo en la Corte Constitucional de Colombia cuando se despenalizó el aborto en 3 casos, que tiene que decir que la protección del embrión tiene que hacerse de manera incremental y gradual, dependiendo de su desarrollo, y no puede dar lugar a la anulación de los derechos de la mujer. Es decir, eso es un principio, un estudio de proporcionalidad, es decir, los derechos del embrión no pueden hacerse de manera absoluta en contraposición de los derechos de la mujer. Y eso es más o menos los cuatro, digamos, grandes avances en relación a la definición del artículo 4. Y eso es más o menos, digamos, estos cuatro. Si quieren les voy a contar algunas de las menciones que hizo la Corte de Jurisprudencia Regional, que creo que es importante.
mencionó casos importantes para decir que la protección, digamos, del embrión no es persona humana para considerar LC contra Perú de la CEDAW. Mencionó el caso Peyton versus Reino Unido de una ley europea de derechos humanos. Mencionó otra sentencia que es ABC versus Irlanda del 2010 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso, digamos, hace una mención clara de eso. Adicionalmente, menciona casos en materia de prácticas de fertilización in vitro, también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso Evans, como suena, versus Reino Unido, del 2007, y hace también una mención de la jurisprudencia del caso Austria, SH versus Austria, del 2001. Adicionalmente, menciona un caso que se llama Costa y Pavan versus Italia, del 2012, todos en materia de fertilización in vitro del Tribunal Europeo. Hace un estudio detallado, juicioso de la jurisprudencia del Tribunal Europeo para ponerla en el desarrollo de la jurisprudencia de Artavi, y adicionalmente recoge todos los estándares, yo creo que el Tribunal de Colombia en materia de aborto y en materia también de lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de México para definir estas categorías que les digo sobre la protección del no nacido. Creo que es muy valioso, las invito a leerlo. Eso sería un poco la presentación clara, digamos, de esta sentencia y del marco de los derechos reproductivos en la Comisión Interamericana, que termina con este caso muy importante que es Artavia Murillo. Nos quedan 45 minutos, poco menos. Tengo una pregunta antes de seguir. Lo de que se resuelve, no sé, a lo mejor, no, la verdad no tengo ni idea. ¿Cómo es que ese caso se puede resolver amistosamente? El de Paulina. El de Paulina. O sea, ¿qué es amistad? Eso es tiene que ver con el procedimiento que hay. Pero no. También amistosamente es que las partes. Listo, yo no entiendo por qué está entrando otra vez. Tiene que ver con que el Estado asume la responsabilidad internacional frente a los peticionarios, frente a las víctimas, y las víctimas empiezan a negociar con el Estado, decirle, mire, paguen una indemnización, ella quiere esto, ella quiere una serie de medidas de indemnización, y esa es una negociación que empieza a hacer, digamos, la representante de la víctima y los deseos de la víctima con un Estado. Y el proceso de implementación yo creo que lo está llevando Kire. Hoy en día no sé en qué está la implementación de las medidas, que yo creo que sería muy bueno mencionarlas. Se supone que una de las medidas era cubrir la educación de su hijo. Sí, y esa es una de las cosas que no se ha cumplido hasta ahora. Fue un reconocimiento público del Estado de California sobre su responsabilidad, y parte del compromiso también se relaciona con la NOM 046 sobre violencia contra las mujeres, la cual está vigente actualmente y establece, entre otras cosas, que las mujeres víctimas de violación sexual tienen que ofrecer y otorgar píldoras de emergencia. Esto es como se resolvió, pero yo creo que quien tiene toda la información es ahí. Es un caso, y fue muy importante, y es muy importante, y es una relación, o todo el mundo hace mención en la región sobre lo que se logró en ese caso. No, y hasta viene más amistoso que sentencia, pero la cumple. Claro. Pero de todas maneras, para el futuro y para la gente, o para una plática como esta, siempre va a quedar la etiqueta de se resolvió amistosamente. Pues es que se llama así, en términos del proceso, el trámite, se llama así, solución amistosa, y es una etapa fundamental del proceso. Claro. Bueno, yo creo que hagamos aquí una pausa, y tiene que ver, cambiamos el chip, ahora un poco de lo práctico, y porque es importante pensar en una metodología a la hora de hacer litigio, y esto tiene que ver con una propuesta que yo les hago a partir de la dirección de más o menos 4 proyectos de litigio en la región. El último que les acabo de mencionar fue en el 2000, presentamos en el 2006, y a partir, digamos, del proceso de liderazgo de ese caso, con las organizaciones del Perú, y con el caso que nos ganamos, la organización Women's se ganó en el 2000, la despenalización del aborto, en
en el 2006, hemos construido un poco esta metodología de acción litigiosa, es decir, qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de armar un litigio. Entonces, les voy a contar paso a paso a partir del caso de Perú. En el 2006, el Congreso de la República de Perú penalizó las relaciones sexuales entre y con adolescentes hasta los 18 años, por considerar que era la mejor forma para proteger la integridad sexual de los adolescentes. Lo que nadie supo en su momento es que este artículo del Código Penal se sumaba a otro artículo de la Ley General de Salud, que decía la Ley General de Salud que todo médico que recibiera un caso de violación sexual en menor de edad tenía que reportarlo en la policía judicial. Entonces, sumado, digamos, la protección o la penalización absoluta de las relaciones sexuales, más la obligación que tenían los médicos de reportar cualquier hecho de violación en la policía, entonces los adolescentes dejaron de ir por completo a los sistemas de salud. ¿Qué pasó del 2006 al 2009 o del 2000, todo este tiempo? Uno, la deserción escolar por embarazo adolescente aumentó. La población de VIH-Sida en población adolescente aumentó de 15 a 19 años. Y la población de muerte materna en adolescentes aumentó. Es decir, la prohibición absoluta de las relaciones entre personas adolescentes generó un problema de salud pública. ¿Qué hicimos? Los médicos, una organización, digamos, una asociación médica del Perú nos buscó y nos dijo: necesito que ustedes lean este problema de salud pública en términos de derecho. ¿Qué hacemos? Adicionalmente, paralelamente, desde la penalización, los grupos de mujeres o algunas organizaciones feministas del Perú habían tratado de cambiar la norma por vía del Congreso, hacer modificaciones, pero no habían generado como hechos concretos y efectos. Entonces, nosotros nos pusimos a analizar, digamos, entender cuál era el contexto de la norma, en dónde había nacido, qué había pasado. Hicimos todo y yo creo que es fundamental entender el contexto de la norma. ¿Saben cómo nació la norma en ese proceso que nos entendimos? Nace esta penalización absoluta de las relaciones sexuales en el Perú en el 2006 a partir de un hecho de comunicaciones. En ese momento, cuando se está haciendo la redacción del Código Penal, el congresista ponente que estaba llevando el proceso entra en un escándalo público de acoso sexual a un adolescente. El partido, para remediar el honor de su partido, hace esta completa penalización de las relaciones sexuales entre y con adolescentes como la mejor forma de salvar el honor del partido y proteger a los adolescentes. Esto entendimos, digamos, el contexto de las normas. Yo creo que es fundamental. Cualquier norma, cualquier hecho que vayamos a intervenir jurídicamente necesita conocimiento muy claro de los antecedentes, tanto del problema como de la norma. Adicionalmente, fundamental es redactar el problema jurídico, revisar encuadres y argumentos, lo vamos a ver, definir escenarios y riesgos y definir acciones legales de comunicaciones y alianzas. Vamos a mirar ahorita cada uno en su digamos, dimensión más exacta, qué significa eso en el proceso de la dimensión de crear un litigio. Y cuando se habla de litigio estratégico, creo que hay un boom de la palabra litigio estratégico. Pero yo creo que el litigio estratégico tiene que ver con la capacidad que tenemos como abogados de analizar y tener en cuenta el contexto de nuestro objetivo, alcanzar, implementar y ser conscientes de nuestras fuerzas, conocer a nuestros aliados y a nuestros adversarios, es decir, actuar estratégicamente en el marco de todo lo que supone hacer un litigio. Mejor dicho, el litigio no es ir al sistema estratégico, no es ir al sistema interamericano. El litigio estratégico no es ir al Tribunal Constitucional. El litigio estratégico es entender la capacidad de nuestras fuerzas y poder la capacidad de entender hasta dónde estamos, nuestros objetivos, nuestra capacidad de tener todos los marcos cubiertos. Es como un rompecabezas, a mi modo de ver, simple. Hay muchas teorías, ustedes tienen en su bibliografía muchas teorías sobre lo que supone litigio estratégico, litigio de interés público, que les invito a leer. No sé qué está pasando.
Entonces, como un primer ejercicio, yo les invito a que cada vez que piensen en un marco, digamos, a intervenir, la aplicación de la ley no es un ejercicio neutral. Y tenemos que empezar a pensar que el ejercicio que hacen los jueces no es un ejercicio neutral de aplicación de la ley. Implica un ejercicio político de interpretación de la ley, donde, cómo, cuándo se está aplicando la ley. Y eso requiere un ejercicio de política de la aplicación de la ley. Adicionalmente, todo litigio estratégico es importante que identifica que viene acompañado de una decisión de comunicaciones, y cuando digo una decisión de comunicaciones no quiere decir que todo litigio se tiene que hacer comunicacionalmente hablando. Es una decisión decir que el litigio o una acción legal se va a hacer, requiere de un silencio, de bajo perfil, pero requiere que ustedes mismos lo piensen, es decir, yo voy a llevar este caso y yo decido que comunicacionalmente lo vamos a tener de bajo perfil hasta ganarlo, o yo decido que lo vamos a hacer público a la hora de la presentación de la demanda para impulsarlo. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que un litigio o se gana en este momento o en la opinión pública o se gana en el tribunal. Yo creo que los casos tienen que ganar en los tribunales, no en la opinión pública, pero eso es una decisión consciente que ustedes tienen que tomar y decirles qué vamos a presentar ante los medios, qué argumentos dar. Y adicionalmente tiene que ver con un ejercicio de los aliados, a quién voy a llamar, y la importancia de generar alianzas, entendiendo que las alianzas no son absolutas y no son eternas en el tiempo. Hoy podemos generar una alianza entre los activistas de VIH-Sida y los activistas de los derechos reproductivos, pero esa alianza se puede acabar mañana, y entender la dimensión de las alianzas, qué suponen, con quién y cómo, tanto nacionales como internacionales, y no entender que todas las alianzas son permanentes y absolutas en el tiempo. Y alianzas además tiene que ver con lo que dice ahí, no significa generar consensos absolutos. Tú y yo podemos dar en un litigio la mejor expertise de lo que sabemos hacer, pero esto no tiene que decir que llevamos consensos absolutos sobre lo que entendemos de un problema a intervenir o de una ley. Y esto les pongo un ejemplo concreto. Yo lo entendí muy claramente ahorita en el Perú, porque nosotros estamos apoyando a una organización de médicos para litigar la inconstitucionalidad de la norma de la penalización de las relaciones sexuales. En ese proceso, digamos que estábamos trabajando, se nos acercaron los activistas en materia de prevención de la trata de menores. Y ellos decían que nosotros, logrando la despenalización de las relaciones sexuales con adolescentes, íbamos a dejar desprotegida a las víctimas de trata, especialmente niñas menores de edad, y que por lo tanto no nos apoyaban, y que ellos iban a salir públicamente a decir que los efectos de la despenalización iban a ser perversos. Tuvimos un proceso, digamos, de alianza, de comunicación entre estos grupos nacionales, en hacerles entender que esta despenalización de las relaciones sexuales era un discurso equivocado de los efectos que tenía la penalización sobre la desprotección absoluta de los posibles niños o niñas que están sometidos al proceso, que esa no era la forma de cuidar a las víctimas o prevenir el problema de la trata. Por curiosidad, ¿cómo justifican que prohibir a un niño de 16 tener sexo con un niño de 16? Sí, claro, pero no es que perpetúe, es que el dejarle el espacio abierto, mejor dicho, el no generar una protección absoluta, permite que las dejamos en un espacio de desprotección total a las víctimas de trata. Claro, yo también lo veo, pero ese es el argumento que nos decían. Ustedes al despenalizarlo, entonces dejan en desprotección a las víctimas de trata. O sea, eso también es asumiendo que todas las víctimas de trata son menores de edad. Exacto, o sea, pero tiene que ver con hacerles entender que nosotros necesitamos que el consenso y que la vía para, si ustedes quieren solucionar y proteger a las víctimas de trata, no es por esta vía. Busquemos consensos, maneras distintas o de política pública para protegerlo, pero por la penalización no es. Entonces, digamos, tiene que ver con ese ejercicio de alianzas, ¿no? Esto está en la normativa o en la presentación, en la bibliografía que yo les sugerí, que es un ejercicio muy importante que ha hecho
el comisionado de Naciones Unidas para México del litigio de interés público, y dice que hay distintas formas de hacer tipología de causas o de hacer litigio. Entonces, primero hay acciones que tienen que ver con definir o falta de la normatividad interna, es decir, no hay normas para proteger a nivel interno algunos derechos humanos. Es decir, yo voy a litigar casos donde voy a incluir la falta de normativa interna para proteger algunas cosas. Tenemos además una tipología de casos de litigio que tiene que ver con normativas por fuera de los estándares internacionales de derechos humanos. Un caso concreto es Costa Rica, es decir, la prohibición absoluta de la fertilización in vitro, la prohibición absoluta de la penalización de las relaciones sexuales entre y con adolescentes, pues va en contravía de los estándares tanto nacionales de protección de derechos fundamentales pues, y de derecho internacional, ¿cierto? Hay otra forma, digamos, tipologías de causas de tipos de litigios que uno lleva, que tiene que ver con las prácticas violatorias de derechos humanos de grupos vulnerables, indígenas, digamos, todas las violaciones sistemáticas que se hicieron con la operación Cáncer en Argentina. Tiene que ver, digamos, el caso de las mujeres de Juárez, una población vulnerable en el norte de México, que están siendo víctimas de un fenómeno sistemático de violaciones, de desaparición, homicidio, mutilaciones de mujeres. Y adicionalmente, que esto me parece muy pensar en litigios que tienen que ver con generar mecanismos de control de la aplicación de la norma. Esto es más o menos una tipología de tipos de litigio, de causas de litigio que uno puede empezar a explorar. Es importante, digamos, a la hora de presentar tu estrategia jurídica y argumental, entender que siempre hay una manera, hay más de una manera de representar unos hechos y obtener unos beneficios políticos. Y aquí tiene que ver, y les voy a poner el ejemplo concreto otra vez con el caso de penalización de las relaciones sexuales en el Perú, y tenía que ver con qué argumentos vamos a invocar ante el Tribunal Constitucional. Porque este mismo caso de la penalización de las relaciones sexuales se podía invocar de diferentes maneras. Violación al libre desarrollo de la personalidad, eran los primeros, digamos, o de la libertad y el desarrollo de la sexualidad de los adolescentes, como entendiendo que los adolescentes tienen una autonomía y un desarrollo progresivo de su sexualidad. No es diferente un adolescente de 12 años que un adolescente de 16 años. De hecho, entonces, que entender el tránsito del libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Podríamos enmarcarlo en salud y falta de acceso a los servicios y falta de información. Podríamos enmarcarlo en materia en salud, salud e información, libre desarrollo de la personalidad. Tenía que ver también con vida privada, confidencialidad. Entonces hay diferentes maneras. La estrategia que usamos en un primer momento fue declarar, solicitarle o decirle a la Corte Constitucional del Perú que la penalización de las relaciones sexuales había generado un estado de cosas inconstitucional en la política pública de menores. Era un argumento muy novedoso, no lo aceptaron, muy novedoso, y tiene que ver con un desarrollo que ha realizado la Corte Constitucional de Colombia de declarar estados de cosas inconstitucionales. En Colombia, por ejemplo, el estado de cosas inconstitucional tiene que ver con la falta de acceso a servicios de salud que se ha dado a partir de la gente se muere, la gente en Colombia se muere porque no hay servicios de salud. Y eso ha generado un boom de amparos, y la Corte, de tanto recibir amparos sobre violación o de violación del derecho a la salud, porque no hay medicamentos, porque no se atiende, porque las mujeres se atienden en las camillas entrando, porque nadie presta los servicios de salud, que la gente que tiene dinero se muere en Colombia porque no puede acceder a un servicio básico de salud. Entonces nosotros dijimos, importemos esta teoría, como esta argumentación jurídica de Colombia, y decimos que la penalización de las relaciones sexuales en el Perú ha generado un estado de cosas inconstitucionalidad para los adolescentes. Primero, ellos no pueden, todo el tema de servicios de salud. Adicionalmente, está generando que los padres no pueden registrar a sus hijos ya nacidos, porque yo menor de edad, o yo tengo una pareja menor de edad y voy a registrar a mi hijo, pues a mí no me lo aceptan, porque yo estoy en un acto de violación. ¿Van a entender? Él fue producto de un acto de violación. Entonces eso está generando un problema en términos de derechos de las madres adolescentes.
que habían tenido hijos consentidos, cuando la realidad dice que en el Perú las niñas empiezan sus relaciones sexuales consentidas a los 15 años. Entonces empezamos a presentar como este estado de cosas inconstitucional. Era un argumento muy novedoso para una corte, digamos, relativamente nueva como la del Perú. No nos lo aceptaron, todos nos lo negaron, y solamente nos aceptaron libre desarrollo de la personalidad. Es que yo menos pensé que nos iban a aceptar. Pero tiene que ver con esto, lo que les estoy diciendo con eso es que ustedes hay que hacer un ejercicio claro de sentarse con su equipo, ustedes solos, decir cuál es el encuadre, cuál es la forma de presentar un problema. Un problema no tiene una sola forma de ver, y eso es un ejercicio muy creativo que tenemos que empezar a desarrollar los abogados. Una pregunta, ¿cómo afectó esta legislación en Perú en los matrimonios? ¿Había alguna excepción por si los jóvenes se casaban? Súper buena pregunta, porque además en esta argumentación del estado de inconstitucional presentamos, digamos, la problemática que tenía que ver con los registros, y adicionalmente presentamos la incompatibilidad entre las normas civiles, es decir, matrimonio, registro, en materia laboral, es decir, cuando se puede trabajar los adolescentes con o sin autorización del padre, cuando pueden los adolescentes iniciar procesos de inasistencia alimentaria. Pero que hicimos toda una cooperación de las normas civiles, de las normas en materia laboral y en las materias, digamos, de esta materia penal. Digamos, las penas para menores de edad eran de 16, como que había toda una incongruencia normativa, ¿no? Pero esto no solamente en Perú. Si ustedes miran las legislaciones de los estados de México y en México mismo, van a ver la incongruencia normativa en todo lo que tiene que ver con capacidades relativas de los adolescentes. Es distinto matrimonio, registro laboral y este tema de la indemnidad sexual. Y entonces presentamos también la incongruencia normativa como un problema de estado de cosas inconstitucional. Es lo que digo, nada, esto no lo varía. Nosotros pensábamos que estábamos en una corte, pues es que era muy elaborado, era jurídicamente muy elaborado, pero presentamos este caso. Yo he tenido la oportunidad de hacer como un estudio comparado en todos los países casi de la región, de mirar qué pasa en el laboral, penal, civil, y todos los países, ningún país tiene un estándar, digamos, congruente de las normas sobre capacidad de los adolescentes. Entonces hicimos eso, digamos, hicimos un argumento muy elaborado que fue negado, solamente nos aceptaron libre desarrollo de la personalidad. Pero esto, mejor dicho, definir una forma de representar los hechos tiene que ver, nos genera consecuencias distintas en la opinión pública, en las posibilidades jurídicas de argumentación, en los medios de prueba y en los tipos de efectos que se pueden conseguir. Decidir qué voy a hacer, salud, tiene efectos en estos 4 niveles. Decidir qué voy a alegar, libertad o libre desarrollo de la personalidad, tiene efectos en todo esto. Y para mí, los efectos más duros, uno como litigante, tiene que ver con los medios de prueba. Son muy distintos los medios de prueba en alegar un derecho que alegar otro. Y eso tiene que tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer la vida más fácil. Práctica, pues, jurídica. Bueno, entonces aquí voy a mostrarles algunos encuadres de derechos. A ver si logramos encuadrar. Estos tienen que ver, digamos, derechos, ¿cierto? Tipos de encuadres y, digamos, los riesgos que tiene definir algunos encuadres. Entonces, digamos, cuando yo voy o quiero alegar un caso en materia de, digamos, violación del derecho a la salud, aquí, ¿cierto? Hay distintas formas de acercarme a la argumentación del derecho a la salud. Es decir, como un acto de discriminación, es decir, a mí se me está discriminando, no se me está prestando un servicio por una condición, por ser no sé, LGBT, y está en esa condición, no se me está prestando un servicio por ser portador de VIH-Sida, ¿cierto? O sea, hay una forma de presentarlo. Se me está negando el acceso, una forma de alegar el derecho a la salud, una denegación de acceso. Yo no estoy logrando acceder a los servicios de salud, repárenme. Y eso pasa mucho en Colombia, eso ha sido la forma de argumentación en Colombia del derecho a la salud.
Y adicionalmente tiene que ver con el tema, como lo vimos ahorita con el caso de Artay, que tiene que ver con la vida privada y familiar. Es decir, yo necesito acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva en el marco de la privacidad y de mi vida familiar, ¿cierto? Y esto genera, para no ver los derechos generados, esto genera, digamos, una forma de cómo se prestan además los derechos. ¿Qué es lo que yo quiero frente al sistema de salud? ¿Qué es lo que yo quiero? Porque si yo alego falta de acceso, pues mi relación es que se me brinde más acceso. Si yo alego discriminación, mi acercamiento con el sistema de salud es que se quiten los mecanismos o la falta de los criterios de discriminación. ¿Yo qué quiero? Y esos son los riesgos. Y eso lo tienen que ustedes definir antes de sentarse a escribir. Esto también, alegar, a mí me parece que empezar los alegatos en estos temas de derechos sexuales y reproductivos con un argumento fuerte de igualdad y discriminación es muy difícil probar. Es muy difícil empezar a probar discriminación ante quién, por qué, qué es lo que genera. Es muy difícil hacer estos litigios solo a partir del argumento de artículo 4, pues del artículo 1 y artículo 24, no discriminación. Por eso es importante lograr como conjugación de argumentaciones jurídicas. Es un ejercicio que se logra, pero eso requiere sentarse a planear y sentarse a pensar qué es lo que quiero, cómo lo quiero. Y esto genera una matriz de juegos de derechos, completamente. Esto requiere mucho más tiempo, pero cuando yo les mando esta diapositiva y solamente les digo, no sé cómo se funciona. Me está preguntando hoy cómo se alegó el matrimonio igualitario en la Corte Suprema. Eso tiene unos efectos completamente distintos, digamos, si se hubiera alegado a partir de, solamente igualdad. No, o sea, es un ejemplo que te di de si lo abordas por no discriminación, por ejemplo, con la lógica de categorías sospechosas, resuelves un tema gay o lésbico gay, pero igual y no vas a resolver problemas que podrían caber en el derecho a la protección de la familia, que abarca la protección de relaciones familiares más allá de la matrimonial de los gays. Entonces, te resuelve gay, chido, pero en un futuro no. Y creo que tiene que ver con la argumentación que estaba mencionando, digamos, derechos, acceso al aborto a partir, digamos, de un servicio de salud, de la prestación del acceso al servicio, o alegar aborto a partir del derecho a mi privacidad, que es de parte de mi vida familiar, de lo que yo decido con mi cuerpo, de lo que yo decido con mi vida, y es decir, Estado no se mete. Esas implicaciones de argumentación tienen ese nivel de efectos que a veces no dimensionamos. Es decir, yo decir que el aborto requiere que ustedes me presten los servicios, supone pronto impulsar una política pública importante de prestacional, pero si yo invoco aborto como Estado no se meta, yo decido qué hago, las consecuencias son limitadas, y eso hay que saber. Esos son términos. Y ya, digamos, al momento cuando yo les dije que cuando uno arma los rompecabezas, eso es lo que pensaba mental a partir de las acciones legales, acciones de alianzas y acciones de comunicaciones. Aquí hay un poco como un checklist de lo que ustedes deberían pensar o tener en cuenta a la hora de definir la estrategia legal. Discusión de oportunidad fáctica y jurídica, es decir, cuando realmente es un momento político ante una corte de llevar un tema. No siempre los momentos políticos de las cortes nos permiten avanzar en algunos temas, en otros sí. Hacer el ejercicio muy importante de encuadres de argumentos, bueno, elaboración del borrador de la petición. Siempre hay que tener pensado una estrategia política de lo que vamos a hacer, digamos, a nivel judicial, el seguimiento y la identificación de escenarios. Es decir, si no sale A, ¿qué va a pasar con B? Si no sale con B, ¿qué va a pasar con D? Y esto les voy a contar también con relación a Perú. En el Perú, solamente puedes demandar la constitucionalidad de la norma pasados 6 años. Es decir, si las normas se expidió en el 2000, en abril del 2006, solamente se podía alegar la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional hasta 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? Hasta 5 de abril del 2012. Creo que aquí son 30 días, ¿no? En Colombia está
Sí, en Colombia está completamente abierto, se puede mandar en cualquier momento en el tiempo. Y adicionalmente en el Perú solamente lo puede demandar una norma ante el Tribunal Constitucional, lo puede demandar o el procurador, el defensor, un gobierno regional, una institución colegiada, como debidamente colegiada, o 5.000 firmas. Nuestra primera apuesta cuando hicimos la estrategia fue presentarlo con el colegio médico. Estuvimos un año negociando con el colegio médico que ellos presentaron. Nosotros hacíamos todo el trabajo, nosotros, mejor dicho, una negociación importante, nos sentábamos con el colegio médico a hacerlo, una negociación de un año con el colegio médico para que ellos fueran los activos, legítimamente activos ante la Corte Constitucional. Lo logramos después de un año, la presentamos en agosto de 2011 y en diciembre de 2011 nos dice la Corte Constitucional: el colegio médico, si bien es una institución debidamente colegiada, como les dice como la norma, no tienen competencia porque no saben derecho y ustedes están demandando una norma penal. Entonces dije, esto es un chiste. Entonces ahí sí dijimos como, parece lo que nos estaban mirando, todo el mundo nos estaba mirando, las organizaciones de mujeres que habían trabajado este tema por 6 años, nos dijeron, yo se les dije, mal, los donantes, todo el mundo mal. Entonces el escenario, nosotros teníamos contemplado un escenario y dijimos, y si esto pasa, era el último remato, pero lo teníamos contemplado. Es uno, con el colegio de abogados no podemos negociar en 6 meses. La otra opción es, si esto nos sale mal, que nunca pensamos que nos saliera mal, pero salió mal, fue, pues nos metemos a Facebook y empezamos a buscar jóvenes de 18 a 25 años a que nos firmen la petición. Es un escenario que además lo hablábamos como un chiste, porque nos metemos en Facebook, porque ¿qué hacemos? No lo van a creer, el 1 de enero, porque esto lo dijeron el 16 de diciembre, del 1 de enero al 1 de marzo, porque se nos decía el 5 de abril, recogimos en las calles y vía Facebook 15.000 firmas. Nadie, y montamos un movimiento de jóvenes que se llama Yo Amo Firmatorio. Todo por las redes sociales, que era firmar la demanda de inconstitucionalidad para la despenalización de las relaciones sexuales. En el Perú nadie sabía que esta norma existía. Montamos un movimiento de jóvenes en Facebook y recolectamos 5.000 firmas que a la hora de la registraduría tuvo que validarlas, presentamos el caso con 10.600 firmas. Y eso fue porque nosotros en nuestra identificación de posibles escenarios dijimos que la última recurso es Facebook. Nunca pensamos que lo íbamos a utilizar y lo logramos. Y cuando tiene que ver con eso es qué pasa si nos dicen no, si nos inadmiten. Hay que tener esa definición de escenario, o si no, el día que ustedes dicen no, uno no tiene cabeza para pensar en cuál es la otra vía posible. Cuando van a hacer como el esquema de alianzas, uno tiene que tener en cuenta una estrategia de alianzas. Eso no se va construyendo, uno la tiene que montar a la vez que define los encuadres, uno tiene que decir a quién monta o no en la carrera. Y a quién le cuentas desde el momento 1, o a quién le cuentas al final, o a quién le cuentas durante el proceso. Pero eso no puede ser una discusión que pase por alto. Adicionalmente, tienes que definir alianzas nacionales, alianzas internacionales, pues estamos en un mundo global cada vez más importante. Las redes sociales y pues el seguimiento de esas alianzas. Tú no puedes montar a gente y después abandonarla en el proceso, o montar gente y después no reconocerla en el día que ganamos. Eso es importante. Y adicionalmente creo que las acciones en materia de comunicaciones son fundamentales, y cuando les digo comunicaciones, tiene que ser una decisión consciente de los abogados, decir, este caso no lo quedamos a puerta cerrada, este caso es secreto, pero esa decisión tiene que estar pensada con alguien que sepa comunicaciones, o uno va a hacerlo como abogado, pero tomar esa decisión, o decir, pues yo lo hago público en tanto que el día que me admitan, pero no en tanto el día de la presentación. Y nosotros lo que hicimos, y creo que fue un error y voy pensando en el futuro, nosotros en el Tribunal Constitucional del Perú, 2 años antes, en el 2009, se había declarado la anticonstitución oral de emergencia, se había prohibido la inscripción en el servicio público de salud, como les conté, por decir que la protección del embrión estaba en duda científicamente, por lo tanto no había anticonstitución oral de emergencia.
Es decir, nos encontramos, habíamos hecho una teoría, pues habíamos hecho un marco de los jueces, pues nos encontramos con un tribunal relativamente conservador, muy conservador, pero que decíamos que de pronto esta era la forma de ellos reivindicar su manera de sanidad, decir que ellos no eran tan conservadores en este tema. Y nosotros dijimos, pero es tan riesgoso por ese tribunal tan conservador en el que estamos jugando que no vamos a decir nada a la hora de la presentación del primer parte colectivo del caso, como la colegio médico. Nadie dijo nada. Nos entró un ataque de ansiedad, creo que eso literalmente a todos los que estábamos liderando, o yo estaba liderando el caso, y a toda la gente, y dijimos, hagamos una cosa, para empujar la admisibilidad del caso, hagamos una rueda de prensa. Hicimos la rueda de prensa y a los 3 días nos declararon la inadmisión porque el colegio médico no era competente en materia legal. Un error claro. Yo creo que si nosotros hubiéramos quedado callados hasta la admisibilidad, ese caso no lo hubiera rechazado, pero yo creo que la Corte se sintió presionada por un poder político muy grande en el Perú, que es el colegio médico, que dijo, ustedes no me interesa lo que ustedes me digan, soy yo el que decido. Porque estamos poniendo a competir a 2 gallos de la política, digamos, técnica, y nos llegaron al caso. Y ahí es cuando nos tocó ir a la calle a buscar firmas con las en Facebook, que yo amo firmas. Es fenomenal, pero tenía que lo puedo buscar en Facebook. Ahí está. Entonces tiene que ver con eso, las comunicaciones tienen impacto en los niños. No podemos y yo siempre hago este ejercicio que tiene que ver con una rueda, la línea del tiempo del caso, es decir, hay admisión, presentación, admisión 3 meses, después de la admisión viene pruebas constitucional, entregan pruebas, después de las pruebas audiencia, tal. Yo creo que toda esa línea del tiempo de un caso que uno define tiene que venir con una línea paralela de cuáles son las intervenciones de comunicación en el caso. Cuando los casos pueden durar mucho tiempo quietos. Entonces depende de nosotros como litigantes darle los picos públicos del caso y eso dependerá de lo que nosotros queremos. Entonces, al momento que ustedes hagan la línea del tiempo del trámite del caso, yo les sugiero que hagan una línea del tiempo sobre lo que ustedes quieren que públicamente tenga vida o no. Y qué de lo que tiene vida se dice y qué no. ¿Sí? Entrenamiento a voceros, y eso tiene que ver con la relación de los aliados, es decir, qué aliados decido yo entrenar, quién no, pues y todo el trabajo, digamos, de comunicaciones que tiene que ver con esta elaboración de carpeta de prensa, la estrategia en general, taller sensible, comunicadores, monitoreo, es toda una estrategia de comunicaciones que tiene que ver con el conocimiento específico de una profesión. Pero lo que les quiero decir con esto es que ustedes al momento de montarlo hagan un checklist de estos mínimos y de pronto los pueden acercar a ellos. Es más o menos. Vamos a seguir hablando. Les voy a mostrar. Estos son los casos en materia de anticoncepción oral de emergencia, que aquí lo pueden ver, donde se ha restringido la distribución, venta del sistema público de la anticoncepción oral de emergencia por considerar que el no nacido puede ser sujeto de especial protección. Eso es. No sé si tienen preguntas, son las 20:53. Se acaba la pila, todo. Yo ya están cansados, pero dejemos esos 5 minutos de preguntas. Yo estoy dispuesta a mandar esta información de lo que necesiten. Yo estoy empezando un proceso, digamos, de apoyo a organizaciones, apoyo a universidades, para materia de litigio, en materia, digamos, de armar procesos legales nacionales. Yo creo que la apuesta, el código es nacional. Pero yo creo que eso se afina y es un problema es un proceso metodológico. Esto de generar argumentos, hacer pensar, eso estresa. Y es muy. Y la construcción del derecho además es fascinante. Yo creo que eso, lo que tiene el derecho fascinante es poder ser tan creativos como uno quiera. Y este análisis sobre
sobre cómo elaborar el registro. ¿Ya existía antes o es como una votación? Ahí no, yo te digo, esto es casi una presentación muy práctica, digamos. Hay muchos estudios sobre qué es litigio estratégico de interés público y que hay la bibliografía, y creo que es un gran documento que hace la Naciones Unidas en México, muy bueno. Pero lo que estoy diciendo como de esto, uno a uno, legal, alianzas, comunicaciones, es lo que yo he venido haciendo en los últimos 3 o 4 años. Lo que esto me parece maravilloso porque creo que lo que hemos tenido ahí en algún momento, creo que ha sido muy descubriendo que funciona, es como una hoja de marcha de ensayo-error. Sí, sí. ensayo-error. Claro, eso tiene poca teoría. Yo tengo que darle las gracias, digamos, a Estefanía y a Cide que ha creído, digamos, en esa apuesta mía como una apuesta práctica. Yo me he dedicado a hacer práctica del derecho en la calle, en conocer a los grupos de mujeres en Bolivia, a los grupos de mujeres en el Perú, de médicos, a los grupos de mujeres en la República Dominicana, y un poco hagamos un checklist de lo que nos funciona. Y esto ha sido el ejercicio, el resultado de la práctica mía, de mi práctica de los 3 o 4 años con una organización que me ha apoyado fundamentalmente, que es Women's Needs, y digamos que hemos dicho, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo en algún momento pues me tengo que ir, o las organizaciones, las personas se van, pero hay que dejar una metodología y un recurso humano instalado. Y ese recurso humano instalado tiene que ver con una metodología de acción legal, que es que no nos enseñan en la universidad. Esto se aprende con golpes, con daños, les digo, con que yo sé que el día que hicimos en la rueda de prensa, ese día lo perdimos. Yo salí de esa rueda de prensa y dije, no, agarramos. Efectivamente, a los 3 días, inadmitido el caso. Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver muchas cosas que hay ahí sobre las tipologías. Sale el documento de México, del que está en la bibliografía de México. Pero mucho de lo demás tiene que ver con una metodología que hemos presentado en Women's Needs, que yo he hecho en mi práctica diaria. Sí, ese primero en mi caso, mis clientes, que eran 33 familias, decían, ¿y si no se puede? Yo creo que ahí yo hablaba con la fe, ¿no? Hay un grupo de fe y creatividad, hay más. A la vez no mismo, porque ¿qué más? Creo que, o sea, un día antes de las resoluciones yo decía, ¿y si no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya me ponía a hacer llamadas de emergencia y tal, pero la verdad es que todo eso pues puede salir sobre la marcha. Sí. En el tema de resoluciones amistosas que comentaban antes, ¿qué pasa si, como en el caso ahorita que nos comentaron, el Estado no está cumpliendo con lo que acordó en la resolución amistosa? O sea, ahí procesalmente a lo mejor no le está pagando la escuela al hijo de Paulina, y también como en un tema de incentivos, o sea, el Estado creo que siempre va a tener la lana para arreglarse con cualquier mujer vulnerable en estado de indefensión, o sea... Sí, creo que es importante tenerlo en cuenta, pero además tiene que ver a la hora que ustedes asumen litigios con personas víctimas. Muy distinto es llevar procesos de inconstitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad, es más fácil llevar procesos de grupo, acciones de grupo, de cumplimiento, pero cuando uno está como representante de una víctima, sí o sí, uno tiene que someterse, no uso la palabra, pero uno tiene que actuar de acuerdo a las necesidades y a las solicitudes que te hace la víctima a ti como representante. Y si la víctima en este momento, aunque el acuerdo de solución amistosa no esté funcionando, si la víctima le sirve la indemnización por vía pecuniaria, pues uno como representante, aunque no quisiera, y a muchas veces no quiere, uno tiene que tomar distancia y decirle siga. Y tiene que ver con que vamos a presentar el caso. Nosotros en una de las primeras medidas cautelares que presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de aborto, digamos, o consecuencias del aborto, fue el caso Amelia, que también lo pueden buscar en la red, Amelia versus Nicaragua. Eran las medidas cautelares. Amelia era una mujer con 2 hijos, con un diagnóstico de cáncer, que no le estaban prestando, no le iban a prestar el servicio de aborto, ni de tratamiento del cáncer, por estar embarazada y decirle, exactamente. Nosotros, Amelia busca las organizaciones de mujeres, las organizaciones de mujeres nos buscan y nosotros, digamos, estaban ahí, interpongamos unas medidas cautelares. Y fue como
estas medidas cautelares fueron muy útiles. Pero en algún momento, Amalia nos dijo, por favor, tomen distancia. Ustedes, organizaciones de mujeres, ustedes, Winfrey, usted, Caterina, toma distancia, por favor, porque a mí el medicamento que me están dando me sirve. Y la asistencia que he tenido en el Ministerio de Salud de Nicaragua me sirve. Nosotros sabíamos que esa decisión de ella iba a tener efectos concretos. Efectivamente ella se murió a los 2 años. Nosotros nos tuvimos que retirar esas medidas cautelares que habían podido convertirse en caso. No quiero más. Entonces nos tuvimos que retirar, dejarlo, y ella se murió el año pasado. Porque el medicamento, la asistencia que le dio el Estado a partir de medicamentos, no era el tratamiento adecuado para salvar la vida. Pero uno, cuando eres abogada, eres abogada de una persona, tú tienes que tomar distancia en muchos momentos, digamos, en procesos de solución amistosa, que son muy desgastantes para uno como abogado, empezar a transar con el gobierno cuando tienes una víctima diciendo hasta aquí llego yo, o hasta aquí quiero, o yo quiero más, porque uno necesita comer, y las mujeres necesitamos comer, las mujeres necesitamos ir a los sistemas de salud antes que un precedente ante el sistema internacional. Entonces, eso sí, la práctica, y es dolorosísimo. Esos son los golpes más duros que uno tiene en la práctica del derecho. El que una víctima, una representada te diga, no más, no quiero tu ayuda, lo que me está dando el Estado me sirve. El caso tal era como un derecho, ¿no? Claro, era limpiar a pesar de que ya no le iban nunca a devolver a sus hijas. Claro, pero no, me completamos una fuerza. Sí. El nivel de... aquí. Sí, pues pensaba en esta experiencia práctica que estabas platicando de litigio estratégico y cosas novedosas como las firmas en Facebook. O sea, ¿qué tanto, digamos, los grupos contrarios, no sé cómo decirles, contra derechos de las mujeres, conservadores? Sí, o de la oposición. Sí, utilizan estas estrategias? ¿Qué tanto ustedes aprenden de ellos o ellos se nutren de las estrategias? Yo creo que nosotros, por ser, no sé, y tiene que ver con lo primero que dije el día de ayer, es ustedes o nosotros somos un grupo muy, muy pequeño. Ustedes están teniendo información especializada por estar en esta universidad o tener acceso a estudiar derecho con estos temas que nos hace una élite como abogados en el país. Y adicionalmente, creo que como tenemos esta capacidad de ser élite, creativa y con apoyo muchas veces de las propias clínicas de financiación, de financiadores, de despachos, tenemos capacidad de creación más alta en este momento que la oposición. Pero yo creo que la oposición se dio cuenta que nosotros íbamos 5 pasos adelante de ellos, están aprendiendo, y yo creo que ahora la oposición se está capacitando mejor que nosotros y están teniendo estrategias muy buenas. Entonces, hoy en día los grupos de oposición en Colombia tienen una argumentación jurídica más mejor, que una argumentación tan buena que es muy difícil entrar a pelear a un tribunal con sus argumentos. Y yo creo que eso es qué vamos a hacer, cómo nos vamos a ser más creativos, qué queremos defender. Y yo creo que esto, aunque nosotros llevamos la delantera, yo creo que la oposición está aquí. Y yo creo que ya. Y ya tienen mi correo, creo que está en la primera diapositiva, estoy a sus órdenes. Antes no hubiera podido decir eso, pero me sobra el tiempo en este momento. Acabamos procesos de litigio importantes grandes, entonces me sobra un poco el tiempo, así que encantada de ideas, ayudarles, mandarles información. Estoy a su disposición. Por redes o por Facebook.